96.5. 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este jueves 21 de noviembre, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Agradecer al querido colega y amigo Pedro Jiménez y a María de los Ángeles, su esposa, pues la invitación anoche a su residencia, donde se desarrolló un encuentro con el candidato a la alcaldía del Distrito Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, Domingo Contreras, que ganó pues muy cómodamente, pero no solo cómodo porque fue electo, porque quedó en primer lugar, sino por la alta votación que alcanzó en el Distrito Nacional. Entonces, con amplias posibilidades para la alcaldía del Distrito Nacional, sobre todo, si el líder de la plaza, pues, no compite por ella, que es el alcalde David Collado. Entonces, aprovechamos porque la madre de la esposa de Domingo Contreras falleció hace algunos días, pero él informó que están esperando hacer el traslado del cadáver, porque ocurrió en Estados Unidos, a la República Dominicana, para entonces dar la información correspondiente. Aprovechamos desde luego para expresarle nuestras condolencias tanto a él, extensiva a su esposa, Bernice, y desde aquí también nuestra solidaridad y nuestro abrazo con el querido amigo Domingo Páez por el fallecimiento de su madre, que es la madre de la esposa de Domingo Contreras. Entonces ya ellos informarán debidamente cuándo estarán haciendo el velatorio aquí en Santo Domingo. Bueno, señores, vamos a ver qué tenemos aquí en esta agendita para el día de hoy. ¿Qué tenemos agendado? Bueno, en primer lugar, la ampliación de Onyx Punta Cana. Vamos a hablar un poco del turismo y de otras inversiones. Vamos a recapitular sobre algunos aspectos importantes de estas propuestas de la 9ª Convención Empresarial, y hablaremos un poco de las cosas que también se han comentado y han surgido en términos políticos ahí por la ausencia de Leonel Fernández. Entonces, señores, desde luego, la decisión del Pleno de la Junta Central Electoral de acatar la decisión del Tribunal Superior Electoral sobre la candidatura de Leonel Fernández. Y vamos a hablar de una situación muy difícil que enfrenta Colombia en el día de hoy. Las implicaciones del paro nacional convocado en Colombia para el día de hoy. Entonces, ayer, un hotel de Punta Cana, Onyx Punta Cana, inauguró sus ampliaciones, que consisten en 320 Premium Junior Suites, 320 Premium
Junior Suite y entonces también 16 Families Suite. Ahora, ese hotel con estas habitaciones especiales que añadió tiene 822 habitaciones. Lo que estamos hablando es de que hay una economía dominicana, de que hay un clima de inversiones en el país que se sigue moviendo sin ninguna afectación y tenemos que proponernos que las cosas continúen así. Entonces, esto pues habla de el desarrollo turístico, como la zona, nuestra zona este, el caso de Punta Cana, continúa realmente a la vanguardia del desarrollo turístico, creando inmensidad de oportunidades de empleos directos e indirectos, de empleos y de negocios. Por eso es cada vez mayor la cantidad de profesionales, de emprendedores que residen en Punta Cana. ¿Por qué? Porque allí tienen la oportunidad de desarrollar sus vidas, de darle buena educación a sus hijos en un ambiente realmente muy favorable para una buena crianza. Entonces, saludamos esta inversión. Ayer, el ministro de Turismo, Francisco Javier García, pues al hablar en esta actividad, pues dijo, refiriéndose a lo que ha ocurrido con la zona colonial, a propósito de la zona colonial, que los únicos beneficios que hemos tenido hasta ahora de lo que ha ocurrido con la zona colonial, nada más son estos tres, citados por Francisco Javier García ayer. 96% de nuevos negocios en la zona colonial. 96% de nuevos negocios en la zona colonial. Pero señores, no estamos hablando de chinchorro, que no lo estoy menospreciando, no. Estamos hablando de establecimientos con categoría de primera, que por cierto, ahí está, por ejemplo, el que es el restaurante más grande del país, que es Halao, y grande y de la mejor calidad. Entonces, estamos hablando de inversiones de ese nivel. 96%, señores. 96% de nuevos negocios. Estamos hablando de un 62% del incremento de la visita de turistas extranjeros, que ahí hay que hacerle especificación, y Francisco la hizo muy bien. Está hablando de turistas extranjeros. No es que es un 62% de visitantes más a la zona colonial, que ahí debe haber como un 300% más de visitantes, ¿no? Es un 62% de incremento de visita y consumo de turistas extranjeros en la zona colonial. Y además está hablando de un incremento de los empleos de un 29%. Es decir, estamos hablando de una riqueza que el país ha estado remozando y está en una etapa bastante avanzada, pero los resultados están ahí. Y en todo el proceso
aparte ya de los criterios que puedan haber, de discusiones sobre el criterio de cómo hacer esto o cómo hacer aquello, que ahí todo se ha llevado a cabo y tiene un costo especial porque hay que hacer todas las cosas preservando el monumento histórico, preservando ese carácter monumental de la zona colonial. Entonces, estamos hablando de una riqueza remozada que lo único que hace el país al darles las condiciones adecuadas es ganar. Es ganar. Es decir, que estamos hablando que lo que allí se invierta tiene una tasa de retorno plenamente garantizada. Y entonces ahí está este lugar que hablamos de los turistas, pero también, señores, para los dominicanos, porque de repente en el único lugar que usted puede salir a caminar es en la zona colonial. El único lugar que usted puede salir a caminar es en la zona colonial. Bueno, yo conozco personas que a veces se hospedan en la zona colonial, dominicanos residentes aquí mismo, no que vienen del extranjero, no, y si están de cumpleaños o tienen alguna cuestión especial, se hospedan en la zona colonial. ¿Para qué? Para pasarse ahí un fin de semana caminando, disfrutando. De repente usted se va a un bar, sale caminando y hace de todo en el único sitio donde lo puede hacer, en la capital dominicana, con plena seguridad. Entonces, eso a propósito del debate que se dio en la Cámara de Diputados, que eso no tiene que ver con ese proyecto. Eso no tiene que ver nada con ese proyecto. Por debajo de eso, lo que susciten son cuestiones políticas, y aunque Quiñones se prestó al show, hizo el show, ese proyecto no se paralizó por la oposición de los leonelistas. No, Quiñones hizo el show, pero ese proyecto en el fondo no era una situación frente al proyecto, sino los diputados del PRM, resulta que ahora que ninguno son candidatos, o la mayoría no son candidatos, están fuera de la boleta. Y además ese partido tiene una situación muy particular, porque entienden que están beneficiando políticamente a un líder, están favoreciendo políticamente a un líder al cual podrían perder. Y eso es lo que estaba debajo de eso. Pero no hay problema de oposición de fondo frente a ese proyecto. Es más, ustedes saben lo particular que este país, ayer todo el mundo estaba pidiendo excusa, a quien ellos saben que había que pedírsela. Todo el mundo estaba pidiendo excusa. No, que nosotros no nos oponemos a eso, que no. ¿Por qué? Porque saben que si un día tienen que boicotear algo, no va a hacer eso. Olvídense que no va a hacer eso. No pensando en los beneficios a los que yo me refería, precisamente. Pero no va a hacer eso. Es decir, eso no tiene problema. Y eso fue la expresión de otra cuestión que no era propiamente lo del PLD. No era propiamente lo del PLD. Porque incluso ellos no se van a oponer a eso. A pesar de que esto de la cuestión de Quiñones, que ahí no se sabe lo que se ha hecho, etcétera. Bueno, Quiñones es uno de los amigos diputados que hay ahí, que a veces no entiende muy claro cuál es su rol. Porque eso que él hizo ayer no es oposición. Eso que él hizo se llama galloloquismo. Oposición es investigar, documentarse y atacar. Eso es oposición. Investigar, documentarse y atacar. Es decir, que cuando usted se pare ahí y habló y atacó,
sea de difícil refutación. Pero ponerse a hacer esa cuestión, eso no es oposición, eso no afecta a nadie. Eso no es otra cosa. Y él no es el único. Él no es el único, ahí lo hay de toda la bancada. Eso es lo que se llama galloloquismo, no oposición. Entonces, eso en relación con lo de la Cámara, con esto de las inversiones, que he ligado todo esto, porque bueno, fíjense el anuncio o la concreción de la ampliación de esta inversión de Orni Punta Cana, a la que ya nos hemos referido, pero ayer hablamos de el parque solar de AES en Matanza, en Baní. Una inversión de $60 millones, con todo lo que eso representa para la región sur del país. Y ya los proyectos que se están encaminando ahí en Baní, donde estamos hablando que ya la inversión en términos de desarrollo turístico tiene que haber superado hace tiempo los $100 millones. Hace tiempo. Y viene entonces esta inversión ahora de este parque eólico eólico no, es solar. Un parque solar en Matanza de Baní. Y ayer mismo hablamos de las inversiones de Altiz. Entonces, pese a que nosotros estamos en discusiones que se dan en todas las democracias, nuestra economía, por suerte, sigue su curso y ojalá que siga así su curso de desarrollo. Esto encadenado con las propuestas que se presentaron en la 9ª cumbre empresarial, que es importante destacar algunos datos para que estemos correctamente edificados de dónde viene esto. Hay unos prejuicios con los que nosotros no hemos desarrollado, que vienen de la época de las confrontaciones ideológicas, en la que los propios comunicadores, muchos entienden que los empresarios solo articulan cosas para sus beneficios, para sus intereses. Y la verdad es que estamos hablando de tiempos totalmente distintos. Fíjese cómo un sector que a su vez no es un sector homogéneo, sino que es un sector que está integrado por múltiples intereses, que a la vez son intereses que compiten y se confrontan, son capaces de unificarse en torno a una agenda común. ¿Por qué? Porque ellos saben que lo primero que se necesita para hacer negocio es un clima favorable. Es decir, es un país con condiciones para hacer negocio y en ese país tiene que haber condiciones de bienestar para todo el mundo. Para todo el mundo, pero además ya los criterios con los que se manejan estas cosas no son los criterios con los que aún se mantienen nuestros sindicalistas y parte también de nuestro liderazgo mediático. Pero aquí estamos discutiendo si una reforma del Código Laboral afecta la cesantía de los que fueran futuros empleados. Pero resulta que los que van a ser futuros empleados no van a ser futuros empleados. Es decir, que el empleo tal y como lo conocemos está experimentando unas transformaciones que ya esas discusiones corresponden al pasado. Las discusiones nuestras hacia el futuro tienen que tener otro enfoque. Pero todavía estamos con discusiones del pasado. Un amigo, no voy a mencionar su nombre, con una planta muy importante, pero ya adquirió la tecnología más moderna. ¿Cuánta gente debe estar trabajando con él en estos momentos? 600 personas. Él se va a quedar con 150.
El problema de esos 450 que se quedan sin empleo no es la cesantía. No es la cesantía, pues ellos no van a tener cesantía futura. Ya ahora mismo lo liquidan y ellos ellos no tienen preocupación por la cesantía futura. ¿Por qué? Porque su empleo, tal y como era, desaparece. Y punto. Entonces, ahora tenemos que abocarnos a otras discusiones. Entonces, ¿qué es lo respetable de esto? Estamos hablando de que 500 personas, no menos de 500 personas, se subdividen en 8 comisiones, en más de 60 sesiones, más de 150 horas de trabajo, a discutir, a consultar, a asesorarse, para hacer una serie de propuestas. Esas propuestas pueden servir de base para nuestro liderazgo en el sentido de las propuestas de gobierno que ahora hay que hacer. Pero la ventaja de esto es que eso son cosas aterrizadas. La mayor parte de las propuestas ahí son propuestas aterrizadas, de gente que sabe que una cosa es sentarse a planificar. Bueno, decía Seara Hatton, bueno, la economía que nosotros vamos a manejar en el futuro es la siguiente. Si entran 110 pesos, vamos a gastar 105. Ah, pero qué chulo sería así. Yo quisiera, hasta la mía yo quisiera manejarla así. Es decir, que si me entran 110, nada más poder gastar 105. Pero la realidad de un país que tiene una sobredemanda social y que tiene una serie de cosas, es que tú estás obligado de financiar el desarrollo de esa gente, porque esa gente no puede esperar hasta que tú crees esas condiciones, que ya tú te has ido del gobierno hace años cuando esas condiciones se creen y ellos se han muerto. Entonces, eso es lo importante. Por eso quería volver de nuevo sobre eso. Y entonces, ahora, ir a la decisión que tomó ayer la Junta Central Electoral. Bueno, yo comprendo la decisión de la Junta. No la comparto, la comprendo. La Junta no estaba necesariamente obligada en términos jurídicos a hacer eso. No estaba obligada porque la propia decisión no disponía que lo hiciera, y además porque el precedente que estamos estableciendo prácticamente anula las funciones del Pleno de la Junta Central Electoral, porque si yo quiero ser candidato y me inscribo, pues yo voy al Tribunal Superior Electoral, busco una sentencia, ya sabemos cómo se hace, tú mismo eres las dos partes. Es decir, tú buscas a alguien que diga de tu propia parte que tú no puedes ser candidato, y por otra parte tú te defiendes. Como la defensa no va a ser sólida porque eres tú mismo el que está argumentando las dos cosas, consigues una decisión y punto. Ya tú eres candidato y te has inscrito. Pero ven acá, pero se supone que una decisión así me debe llegar después que yo he rechazado una candidatura. Yo ni he rechazado ni he aprobado esta candidatura, y la ley dice que yo soy el encargado de eso, y tiene que haber por lo menos un trámite administrativo que aquí no se ha agotado. Pero bueno, ¿por qué la Junta hizo eso? Y ahí decía que la comprendo, aunque no necesariamente, en términos jurídicos creo que no está obligado a eso. Pero ¿por qué la Junta hizo eso? Bueno, señores, aquí con estos políticos todo el mundo carga pesado, y la Junta no quería tener esa carga sola. Pero ven acá, en lo que el Tribunal Constitucional decide si Leonel puede o no puede ser candidato,
que por ejemplo, aquí hay dos periódicos, leo los dos titulares, vamos a ver los dos titulares de los periódicos. Dice El Día, Leonel se convierte en el primer candidato aceptado oficialmente, dando como un hecho que Leonel Fernández es candidato presidencial de manera oficial. Eso no es verdad. La verdad es la que refleja el titular del periódico El Día. Esa es más objetiva en el titular. La Junta Central Electoral admite candidatura de Leonel, pero su suerte final la decidirá el Tribunal Constitucional. Esa es la verdad. Es decir, no hay una candidatura definitiva porque quien tiene la última palabra sobre eso aún no ha tomado una decisión, que es el Tribunal Constitucional. Cuando él la tome, entonces ahí ya podrá hablarse de candidatura oficial o no oficial. Ahora, en el interín, ¿qué hizo la Junta? Ven acá, pero si el Tribunal Constitucional se toma un mes, se toma 2 meses decidiendo eso, entonces yo voy a tener la presión de esta gente haciéndome protesta todos los días y una serie de cosas y encima de mí para que yo acate la ley, para que yo acate lo que hizo el Tribunal Superior Electoral. Entonces yo voy a ser el foco de ataque. No. Pues ya, ven acá, el Tribunal Superior Electoral dijo que no hay problema, pues está inscrito. Está inscrito, pero la Junta Central Electoral sabe que eso está pendiente de una decisión del Tribunal Constitucional. Pero mientras tanto, ya la Junta no tiene esa presión encima. Y nadie se atreve porque lo que iban a montar protesta, Radamés Jiménez dijo que Bolivia le iba a quedar chiquito a este país. Los que iban a montar protesta a la Junta, los que iban a estar planteando que la Junta ha desacatado y los que iban a estar atacando y haciendo manifestaciones contra la Junta, no se atreven a ir con un cartelito al Tribunal Constitucional. ¿Por qué no cogen para allá ahora a hacer una protesta, a pedirle al Tribunal Constitucional que defina eso con rapidez? No, para ahí nadie se atreve. Pero para la Junta sí, pues ya lo hicieron. Entonces la Junta se quitó eso de encima. Vamos a estar tranquilos todos mientras las cosas se deciden. Vamos a estar tranquilos todos. Esto no lo decidí yo, lo decidieron aquellos. Pues perfecto, pues esto no tiene ninguna validez. No tiene ninguna validez porque hay un recurso que si la Junta lo falla, tiene un efecto en cascada. Si frente a la cuestión esta del señor Santos Hilario Sedano, candidato a diputado, que ha alegado que impedirle ser candidato por otra organización vulnera sus derechos constitucionales, si frente a eso el Tribunal Constitucional decide que no están vulnerados, eso tiene un efecto en cascada. Eso tiene un efecto en cascada, porque el Tribunal Electoral, y ya el precedente es que le da un carácter incomunia a sus decisiones, como ocurrió con el caso de Juliana de Guiz. La señora Juliana de Guiz, no fueron todos los haitianos ilegales o nacidos sin derecho a nacionalidad que fueron a introducir un recurso al Tribunal Constitucional. Fue una señora, la señora Juliana de Guiz. Pero la decisión del Tribunal Constitucional, al darle este efecto incomunia, pues abarcó a todo. Abarcó a todo. Entonces, esto viene con un efecto en cascada. Es decir, que ¿qué pasa con la candidatura de Leonel Fernández? Que la define el Tribunal Constitucional, aún no está definida, aunque la Junta haya aceptado darle la inscripción. Es decir, lo que titula el periódico El Diario Libre, la Junta Central Electoral admite candidatura de Leonel, pero su suerte final la decidirá el TC. Eso es el objetivo, porque ahí está enteramente lo que es correcto. Correcto. Si el tribunal pues falla a favor del señor
Hilario Santos, bueno, pues automáticamente está fallando a favor de Leonel Fernández y ahí no hay problema. Ahí sí ya estamos hablando de una candidatura oficial. Entonces, por otra parte, Colombia hoy vive una situación sumamente preocupante. Hay un paro nacional. Desde el año 1977 no se enfrentaba a algo similar, con todos los componentes de una conspiración internacional, porque tanto Diosdado Cabello como Nicolás Maduro, pues venían desde hace tiempo pregonando que iban a sentirse los efectos de sus reacciones en cada uno de estos países. En Colombia se han adoptado una serie de medidas porque todo lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en Chile, como lo que ocurrió en Ecuador y lo que ahora podría ocurrir en Colombia, se atribuye a conclusiones del llamado Foro de Sao Paulo, que fue aquel mismo foro que decidió ese fenómeno que se dio posteriormente de la llegada al poder de gente que venía de las izquierdas, porque en ese foro de Sao Paulo se ponen de acuerdo para decir tenemos que buscar el poder, pero ya está totalmente descartada la vía de las armas, tenemos que buscarlo a través de la vía electoral. Y a partir de las conclusiones de ese foro, celebrado pues habrá 14, 15 años atrás, se da todo este fenómeno posterior que vimos con Lula, que vimos con Correa, que vimos con los Kirchner, que vimos en otros países, con el regreso de el sandinismo, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, pues, se ha articulado una desestabilización de estas democracias, introduciendo violencia en sus protestas y llevándola a cabo, aunque las razones para hacerla hayan desaparecido. ¿Cuál es el motivo de la protesta en Colombia? Dos medidas que no se han adoptado y tal vez no se adopten por ahora. La primera, hay una preocupación por el primer empleo de los jóvenes. Una preocupación. Aquí una vez tuvo el proyecto de Karen Ricardo y una serie de proyectos, y esos proyectos plantean, en relación con ese primer empleo, flexibilización de las condiciones laborales para hacerlo factible. En Colombia se está planteando reducir el pago mínimo de salario de ese empleo joven, llevarlo por lo menos a un 75% de lo que es el sueldo mínimo actual en cualquier área, de los distintos sueldos mínimos. Eso, pues, recibió rechazo de los que plantean que esto es crear empleo basura, que esto que lo otro, que es precarización del empleo, lo que fuere. Pero eso no se ha aprobado. Eso es una propuesta que el presidente Duque inmediatamente advirtió que no, que eso hay que discutirlo y que va a crear un foro para discutir ese tipo de cosas. Entonces también estamos hablando de eliminación de la parte pública de las pensiones, porque si tenemos una pensión que ya está en un régimen de seguridad social, que el Estado esté pensionando, no tiene sentido que todos estemos bajo el esquema de la pensión de la seguridad social. Se supone que ambas medidas no son descabelladas. Donde quiera que se ha planteado este tema del empleo de los jóvenes, se están buscando opciones para tratar de flexibilizar las cosas y que se produzca, pero a veces preferimos que no se produzca nada. Que no se produzca nada. Que las cosas se queden como están
y las cosas se van a modificar, querrámoslo nosotros o no. Querrámoslo o no. Entonces, cuando todavía un joven no tiene una carga familiar, que tiene tiempo para hacer una experiencia laboral y que ahora tiene todas las posibilidades, porque el tipo de empleo que él estaría consiguiendo no es el tipo de empleo que consiguieron sus padres. Vamos a negar esa oportunidad porque, bueno, nosotros queremos que esto sea con... No, esto tiene que ser sin disminución alguna de los derechos laborales. Tenemos que mantener plenamente la vigencia de los derechos laborales. Bueno, eso es lo de Colombia. Ahí eso no está en vigencia, no va a entrar en vigencia por ahora, pero de todas maneras sí se va a hacer la huelga porque las razones son otras. Las razones son la procura de desestabilizar Colombia, como se desestabilizó Chile, como se desestabilizó Ecuador. Ese es el objetivo. Cambio y fuera.